Bienvenidos y bienvenidas a EduTalk, el espacio donde abogamos y luchamos con pasión por el derecho del pueblo dominicano a una educación pública de calidad. Hoy es viernes 30 de mayo de 2025. Hoy abordaremos un tema que genera mucha controversia en el ámbito educativo. ¿Existe realmente una relación causa-efecto entre el salario de los docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes? En esta semana, el periódico Diario Libre presentaba el titular que ven en pantalla, cuestionando precisamente esto. A través de este artículo, se intenta establecer una falsa correlación entre el salario que reciben los docentes y la baja calidad educativa en la República Dominicana. De esta forma, muchas veces se intenta manipular a la opinión pública, proponiendo sin ningún fundamento científico, técnico, pedagógico, sistémico o de derecho laboral, que el sueldo del maestro se condicione al nivel de calidad educativa que alcanza el país. Sin embargo, esto es solo un mito que hoy deseo desmontar. Deseo explicarle al pueblo dominicano cuáles son los factores que realmente influyen en el aprendizaje, en el desarrollo de los estudiantes de escuelas públicas dominicanas y en una educación de calidad. Además, les hablaré sobre los derechos laborales de los docentes, la corrupción educativa y la inversión real en educación en nuestro país, la República Dominicana. Empecemos por aclarar algo fundamental. No existe evidencia científica sólida que sustente que condicionar el salario de los docentes a una mejora directa de los resultados de aprendizaje de los estudiantes logre alguna mejora en la calidad educativa. La idea de condicionar el sueldo docente a mejores resultados educativos es simplemente una simplificación excesiva que no se sostiene con la investigación educativa internacional. La educación es un proceso complejo, influenciado por múltiples factores sociales, culturales y personales. La calidad educativa no depende solo del dinero, sino de cómo se invierte, de las políticas públicas, de la infraestructura, del contexto social y de la motivación de los estudiantes y docentes. De hecho, las teorías de la calidad educativa y del aprendizaje nos demuestran que el conocimiento y las habilidades se desarrollan en un entramado de factores que incluyen el entorno familiar, la comunidad, la cultura, la motivación, las condiciones socioeconómicas, entre otros. El papel protagónico que debe jugar el Estado en coordinar y garantizar la participación de la familia, de los estudiantes y de los docentes debe ser cuidadosamente sincronizado para que simultáneamente cada uno juegue su rol en ese entramado de lo que es la calidad educativa, si aspiramos a hacer un esfuerzo serio por mejorar la educación dominicana, ya que los docentes, aunque son fundamentales, no son los únicos responsables, ni los únicos que influyen en el aprendizaje. De hecho, los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación hacen precisamente referencia a los factores ligados a la calidad educativa. Y estos nos demuestran que el 70% de los factores ligados a la calidad de la educación dependen del gobierno dominicano. Y solo un 30% está bajo la influencia de los docentes. En tal sentido, me gustaría que los revisemos en pantalla uno por uno. Veamos la imagen en pantalla. Estos son los factores ligados a la calidad educativa, parámetros determinantes de la calidad de la educación. El primero es el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Ahora bien, estos rendimientos y estos aprendizajes tienen que ver con una multiplicidad de factores. El rendimiento alcanzado por los estudiantes depende de toda la comunidad educativa, no solamente del docente. El número 2 es el grado de coherencia entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y los resultados. Nuevamente, los fines educativos no son decididos por los docentes. Estos son un tema de política educativa, de diseño curricular y de las aspiraciones generales del país.
Entonces, quienes deben garantizar que haya coherencia entre esos fines y las estrategias para alcanzarlos son precisamente las autoridades, no los docentes. Los fiscalizadores de esa coherencia son las autoridades. Los docentes o los estudiantes son quienes los llevan a cabo, pero estos deben ser fiscalizados y garantizados por el Estado. El parámetro número 3 tiene que ver con el nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. Y esta ley establece que es el Consejo Nacional de Educación el que reglamentará los parámetros a que se refiere este acápite. Sin embargo, una de las mayores falencias de la educación dominicana está en la pésima gestión de procesos administrativos que lleva a cabo el Ministerio de Educación, en términos del manejo de los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos pedagógicos. Lamentablemente, el Ministerio de Educación es bien conocido por tener una pésima gestión de la educación pública. El parámetro número 4 hace referencia a la inversión de recursos, su racionalidad, su adecuación, que garanticen la puesta en práctica de la acción educativa. Bueno, señores, lamentablemente, en los más de 12 años que ya tenemos el 4% por la educación, solamente se ha ejecutado plenamente en un año. También es sabido que a pesar de que se gastan cientos de miles de millones del 4% para la educación, las escuelas públicas operan en condiciones de miseria, que parecen más guarderías que centros educativos. Entonces nos preguntamos, ¿quién se ha robado esa inversión? ¿A dónde se ha ido el dinero del 4%? ¿Ha habido racionalidad y adecuación? Definitivamente no. El quinto parámetro tiene que ver con el peso de la innovación, la investigación y la experimentación educativa. Bueno, de nuevo, hay muy poca innovación, muy poca experimentación, y lo poco que hay de investigación educativa no es atendido, no se le hace caso. Aquí tenemos múltiples investigaciones del IDEICE, de la sociedad civil, del Observatorio Educativo de la ADP, y a pesar de que todas las investigaciones explican claramente que el mayor fracaso del sistema está en su gestión y en el dispendio del 4%, no se le hace caso. Hay muy poca experimentación e innovación en las escuelas públicas, y cuando han querido experimentar, lo que han hecho es negocios turbios. El sexto parámetro hace referencia a las condiciones y características socioeconómicas, afectivas, físicas y sociales de los alumnos. Bueno, de nuevo, el tema social, el tema económico, es responsabilidad del Estado, de las políticas socioeconómicas. Desgraciadamente, aquí no hay políticas que atiendan adecuadamente a esos estudiantes que están en condiciones socioeconómicas paupérrimas, a sus necesidades afectivas, a sus temas sociales, hasta físicos. El Estado no tiene políticas socioformativas, socioeducativas, para atender precisamente este parámetro. Y mientras la pobreza, la inequidad y la injusticia social sea lo que prime en la sociedad dominicana, entonces este parámetro de la calidad educativa no será cumplido. El parámetro número 7 hace referencia a las características personales y profesionales de los educadores. Y esto sí es responsabilidad del maestro. El maestro debe desarrollarse adecuadamente, profesionalmente, e igualmente sus condiciones personales son su responsabilidad. Ahora bien, la calidad de vida del docente está condicionada enormemente por las condiciones socioeconómicas del país y también por su remuneración, por su sueldo. Esto depende de las políticas sociales y de las políticas económicas del gobierno. Las facilidades de que dispone un maestro son las que el sistema y el Estado les da. El parámetro número 8 hace referencia a la programación académica, los contenidos curriculares y los materiales didácticos que deben estar en constante actualización. Lamentablemente, el currículo prescrito, que es esa programación académica, los contenidos curriculares y los materiales didácticos en nuestro país son de pésima calidad. De hecho,
en la gestión del pasado ministro Ángel Hernández, hace 2 años, hicieron de los materiales didácticos y los contenidos curriculares un festín, un negocio, dándole a grupos universitarios, a organismos multilaterales, a instituciones de la sociedad civil, la elaboración de los libros de texto sin ningún tipo de pericia, sin ningún tipo de especialidad ni experiencia. Y hoy lo que tenemos en las escuelas públicas son libros con cientos de errores, que parecen más folletos que realmente libros de texto. Entonces, ¿con qué cuentan nuestros estudiantes y nuestros docentes en términos de los materiales? Con muy poco. El parámetro número 9 hace referencia a los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas puestas en marcha. Bueno, estas son responsabilidad de los docentes. Ahora, tengamos en cuenta que los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas se dan en un contexto. Si usted tiene una escuela paupérrima, en condiciones de miseria, así también serán los procesos metodológicos que se desarrollen en estas. El parámetro número 10 habla de las condiciones físicas desde el punto de vista del ambiente en que se desarrolla la actividad educativa, incluyendo las aulas, laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, áreas de recreación, servicios de agua potable, iluminación y equipamiento. Señores, todo esto hoy en día en las escuelas públicas es un colapso. Lamentablemente, las aulas se están cayendo a pedazos, los laboratorios no están equipados, las bibliotecas no están actualizadas, las canchas deportivas están deterioradas, las áreas de recreación también, todas necesitan reparación y por no hablar de servicio potable, de agua potable, iluminación y equipamiento. Señores, aquí estamos en la era de piedra, en lo que es un centro educativo, en lo que es un centro de educación, lo que es una escuela. De hecho, las escuelas dominicanas no cumplen con ninguno de los estándares internacionales para llamarse propiamente escuela. Por eso es que las hemos denominado guarderías, donde van a guardar a los niños ahí durante 8 horas al día. El parámetro número 11 se refiere al grado de compromiso y la intervención de la familia. Bueno, quienes dirigimos centros educativos y somos docentes y estamos en las escuelas, sabemos que la familia dominicana está ausente de la escuela. Aquí no hay conexión escuela-hogar, que es lo que se supone que es la educación moderna. La comunidad, el hogar, están ausentes de la escuela. No la apoyan, no participan, y es el Estado dominicano el que debe generar las políticas sociales para lograr mayor incorporación de la familia a la escuela. Y si no es así, nosotros mismos hemos recomendado la incorporación de trabajadores sociales a la escuela, que visiten los hogares, porque también tenemos que entender que la mayor parte de las familias que van a escuelas públicas son monoparentales, o es la madre o es el padre que vive con los niños, y están todo el día trabajando para sobrevivir, porque están en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas de Maslow. El parámetro número 12 hace referencia a la orientación educativa y profesional. De nuevo, la orientación educativa y profesional depende de las políticas educativas, de las políticas estatales. Es el Estado el que orienta precisamente la educación y el desarrollo profesional. Son ellos los que elaboran las visiones, las misiones, también los programas. Entonces, estos son factores que no dependen en sí del maestro. En última instancia, el parámetro número 13 hace referencia a la investigación educativa que se aplica para identificar los problemas del sistema y adoptar los correctivos de los mismos. Bueno, señores, debo decirles que no le hacen caso a la investigación educativa. Cada ministro que llega viene con su librito, viene con su grupo de intereses, viene con su grupo de funcionarios, usualmente muy desconectados de la realidad, y no respetan la investigación educativa, no respetan la educación como una ciencia. Entonces, si el salario no es la única clave, ¿qué sí lo es? La respuesta está en las políticas públicas y en las responsabilidades del Estado dominicano. La verdadera responsabilidad
debe crear condiciones para el aprendizaje y que ésta se desarrolle efectivamente. Pero esto recae en las autoridades gubernamentales, que son las responsables de diseñar e implementar políticas educativas, políticas sociales, políticas económicas, que favorezcan ambientes de aprendizaje significativos y de garantizar también su ejecución. Por ejemplo, es el gobierno el responsable de invertir en infraestructura escolar, en recursos didácticos, en formación continua adecuada para los docentes y en programas sociales que apoyen a las familias. Estos factores tienen mucho mayor impacto en la calidad de la educación que el salario de los docentes, pero lamentablemente han sido peligrosamente descuidados por el gobierno dominicano. La inversión en educación debe entenderse como un todo. De nada nos sirve pagar un sueldo justo a los docentes, que es lo adecuado y es una parte importante de la calidad educativa, pero no es la única. La calidad educativa requiere un enfoque integral y sostenido. Lamentablemente, esto no es lo que hoy tenemos en la educación pública dominicana. En contraste, estamos ante autoridades inexpertas y poco comprometidas, que no han sido capaces de crear políticas socioeducativas exitosas, ni de mucho menos dar continuidad a las que ya existían. De hecho, hoy día, el 4% para la educación se ha convertido en un botín, que es repartido a diferentes grupos de intereses, a quienes lo que menos les importa es la calidad educativa. Por el contrario, mientras menos calidad educativa haya, más crecen sus negocios y sus pedazos de ese pastel educativo que es el 4% para la educación. Ahora, hablemos de los docentes y de sus remuneraciones. A pesar de que a través del referido artículo del periódico Diario Libre, el MINERT argumenta que los niveles salariales de los maestros de primaria y secundaria, calculados a precios corrientes, han aumentado 14 veces comparados con el salario del año 1996 y que, tomando en cuenta el promedio de los incrementos en este intervalo de tiempo, el sueldo del maestro de primaria supuestamente creció un 10% anual y el de secundaria un 8%. Esta no es la realidad. En realidad, al analizar los datos provistos por el Ministerio de Educación y compararlos con los datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana, nos damos cuenta de que en 1996 la tasa de cambio del dólar era solamente 13.75 por 1. Hoy, la tasa de cambio del dólar es 60 por 1. O sea, que en realidad el poder adquisitivo del salario del docente de primaria ha disminuido en un 8% y el de secundaria en un 22% desde 2017. El salario real representa el verdadero poder adquisitivo de un salario, es decir, la cantidad de bienes y servicios que una persona, en este caso un docente, puede comprar con su salario, teniendo en cuenta los cambios en los precios, o sea, la inflación. Si se fijan nuevamente en este gráfico sobre la evaluación del sueldo real de los docentes, fíjense en la barra verde. Esa barra verde representa el costo de la canasta familiar promedio. Y fíjense que esta barra está por encima del sueldo del promedio real de los sueldos de los docentes de escuelas públicas. O sea, que el poder adquisitivo del sueldo de un docente hoy es inferior al costo de la canasta familiar promedio. Por lo tanto, el Ministerio de Educación y los medios de comunicación que insisten en el tema del sueldo de los docentes, yo les exhorto a que revisen mejor sus datos, ya que sus argumentos no tienen sustento, no en los indicadores económicos y no en la investigación educativa. Los docentes, por otro lado, tienen derechos laborales que deben ser respetados y uno de los más importantes es una remuneración justa. La Constitución Dominicana, los acuerdos internacionales reconocen el derecho de los trabajadores, incluyendo sobre todo a los docentes, a una remuneración digna que permita una vida digna y un trabajo con condiciones justas. A quienes argumentan que los docentes ganan más que el resto de los empleados públicos del país, debo decirles que el mal de muchos es solo consuelo de tontos.
ya que si ganando más que la mayoría de los empleados públicos, el sueldo promedio real de los docentes está por debajo del costo de la canasta familiar promedio, lo que debería hacer el resto de la clase trabajadora de la República Dominicana es unirse y hacer un mejor trabajo de reclamo de sus derechos. Por otro lado, si lo comparamos con las estadísticas de la región, actualmente en la República Dominicana, el informe del Ministerio de Educación revela que solo el 58% del presupuesto es destinado a las remuneraciones del personal docente. En comparación, en el resto de América Latina, ese porcentaje es en promedio de un 71%. Esto indica que hay un margen importante para mejorar la inversión en los docentes, lo cual no solo es un reclamo justo, sino también una inversión en la calidad de la educación. La lucha por una remuneración justa no es un capricho, sino un derecho laboral que debe ser respetado y garantizado por el Estado. Para concluir, recordemos que el éxito de una educación de calidad no depende únicamente del salario de los docentes. Se trata de un proceso multifacético que requiere políticas públicas sólidas, inversión en infraestructura, recursos, formación, políticas y apoyo social. Los docentes merecen una remuneración justa que refleje su labor y compromiso y que además permita que puedan desempeñar su trabajo en condiciones dignas y efectivas. Es sí fundamental que la ciudadanía, los estudiantes, los padres y los docentes trabajemos juntos para entender que la verdadera transformación educativa requiere un enfoque integral, que reconozca y respete los múltiples factores que influyen en el aprendizaje y que no nos dejemos manipular por las autoridades ni por los grupos de intereses económicos que están detrás de ellas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en su emisión semanal de EduTalk. Ahora les dejo con la canción que he escrito en reclamo de una educación pública de calidad para el pueblo dominicano. Espero que la disfruten. En las calles se escucha un llanto de una juventud que clama en el manto de un sistema que se está cayendo por la corrupción que va creciendo, dinero que se desvanece en contratos, empresas inexpertas que hacen el acto de robarse el futuro de los niños mientras la escuela se va en ruinas. Despierta, República, que el alma no muere. La educación pide justicia y que se le dé, que el magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Infraestructura en el olvido, en el abandono, las sin recursos en un mundo sin dueño. Programas de comida que no alimentan el hambre y el desespero, que nos atormentan, docentes sin recursos y sin apoyo, políticas que no llegan a su antojo, la niñez se ahoga en desventaja, mientras el poder se escapa y se traga. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que el magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. No más mentiras ni engaños, es hora de cambiar los daños, que el pueblo exija su derecho y construya un mejor techo. Despierta, República, es hora de actuar, por la educación hay que luchar, que la juventud tenga un nuevo amanecer, que viva la libertad de saber. Despierta, República, que el alma no muera.
Que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad. Despierta República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé. Que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca